Bueno, hemos llegado al final de esta semana de oración. Espero que el Señor haya hablado a través de su palabra y que los mensajes presentados hayan podido hacer eco en sus corazones y en el mío. Hoy quiero terminar con un tema muy importante. El título de la campaña o la semana fue Tu palabra es mi lámpara. Y no podemos cerrar esta semana sin terminar hablando de la importancia que tienen las Escrituras en el tiempo del fin. ¿Creen ustedes, mis hermanos y amigos que están acá, que la Biblia juega un papel importante en estos últimos días de la historia de la humanidad? Amén. Amén. Y como juega un papel importante, necesitamos saber o conocer lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Así que, mis hermanos, yo los voy a invitar a que estén muy atentos. Hoy vamos a ver un poco de una historia de personajes que fueron utilizados por Dios para trazar su palabra en una época difícil de la humanidad. El objetivo, mis hermanos, es que como pueblo de Dios volvamos a lo que nos ha identificado por años. ¿Y qué nos ha identificado a nosotros por años? La Biblia. A los adventistas del séptimo día los conocían como el pueblo del libro ¿qué? ¿No saben? El pueblo del libro negro. Porque hace muchos años los adventistas sí estudiaban, hoy no estudiamos. Y la gente conocía a los adventistas porque estudiaban las Escrituras. Hoy en día, mis hermanos, hemos bajado la guardia y nos hemos conformado con muchas otras cosas superficiales. ¿Conocen a esta señora? Angela Merkel. Bueno, ella fue la canciller de Alemania hace años. Fue considerada la mujer más influyente del mundo. ¿Y saben qué dijo esta señora? Miren lo que dice esta señora. Europa debe volver a Dios y ¿a qué? Y a la Biblia. Ella hizo eco de una fórmula profética en el Antiguo Testamento. Así que, mis hermanos, si esta señora, que casi, digámoslo así, tiene que ver poco con la Biblia, hace un llamado a que Europa vuelva a Dios y a la Biblia, ¿cuánto más nosotros que estudiamos la Biblia y esperamos las promesas hechas en ella? Mis hermanos, vamos entonces a ver qué nos dice a nosotros el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Jeremías, el mensaje de Dios para nosotros en esta mañana. Jeremías, capítulo 3, versículo 12. Yo voy a ir un poquito rápido por el tiempo. Jeremías 3:12 dice lo siguiente: Ve y proclama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque mi misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre mi enojo. Así que a través del profeta Jeremías, Dios le está diciendo al pueblo de Israel que vuelvan ¿a quién? A Él. Porque el pueblo de Israel se había corrompido, se había vuelto rebelde contra Dios y Dios quería el bien para su pueblo. Lo mismo pasa hoy en día, mis hermanos. Dios nos dice: vuélvanse a mí, oh casa de Israel. Vuélvanse a mí, oh iglesia de Siloé. Pero a veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Sin embargo, todavía está el mensaje de Dios allí. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 30, Ezequiel 18, versículo 30, la palabra de Dios dice lo siguiente: Por tanto, casa de Israel, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de vuestras malas transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Nuevamente, a través del profeta Ezequiel, Dios está llamando a la casa de Israel, al pueblo de Israel, a que vuelvan a Él, a que se arrepientan de sus malos caminos. Ya, mis hermanos, el año está que se termina. Y es hora de que nosotros miremos hacia atrás, estos 11 meses atrás, y miremos a ver si nosotros sí escuchamos la voz de Dios, si nosotros aprendimos el 2022 a escuchar la voz de Dios, si distinguimos la voz de Dios o no. Porque Dios nos está llamando. Y ya este año fue un año menos de tiempo de gracia para muchos.
Muchos murieron en este año. Y gracias a Dios nosotros estamos con vida. Todavía tenemos la oportunidad de volver al Señor. En el 2023 no sabemos qué pueda pasar. En el libro de Miqueas capítulo 7, Miqueas capítulo 7, versículo 19, dice lo siguiente: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Si usted en este momento tiene una vida pecaminosa delante del Señor que nadie ve, si usted en este momento tiene algo que lo aleja de Dios, tiene algún pecado oculto, Dios le dice en esta mañana: vuélvete a mí, y si tú te vuelves a mí, yo perdonaré tu pecado, lo echaré a lo profundo del mar, donde nadie lo va a encontrar, y nunca más me acordaré de él. Sin embargo, mis hermanos, nosotros no queremos arrepentirnos. Queremos seguir viviendo la vida que llevamos, una vida fría, de hipocresía, de apariencias, y el tiempo de gracia se nos está pasando. El tiempo de las advertencias de Dios están haciendo eco, ¿cierto?, en el mundo, y nosotros no escuchamos la voz de Dios. Y el profeta Zacarías, en el libro de Zacarías, en el capítulo 1, Zacarías, capítulo 1, versículo 3, el profeta dice lo siguiente. Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Si alguien lo encontró, lo puede compartir. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que Dios desea? Que nosotros nos volvamos a Él. El mundo no cree que estamos en los últimos días de este mundo. El mundo no cree que Jesús volverá por segunda vez. Inclusive los cristianos a veces se nos olvida que Cristo volverá por segunda vez, y por eso vivimos unas vidas vacías espiritualmente. Nos conformamos solamente con venir los sábados en la mañana a ver quién va a predicar, a ver si trae, cómo predica ese hombre o esa mujer, a ver si de pronto me gusta cómo predica. Nos vamos a la casa igual de vacíos como venimos. Y Dios nos está llamando: arrepiéntanse, vuélvanse a mí. En el tiempo de Noé, Dios le dio 120 años de gracia a ese pueblo. 120 años le predicó Noé: arrepiéntanse porque va a haber un diluvio. Y Dios va a destruir la tierra con un diluvio. ¿Y la gente qué decía? ¿O qué hacía? La gente llamaba loco a Noé. La gente le decía que era una locura que lloviera. Pero cuando terminaron los 120 años de gracia, le dijo Dios a Noé: entra tú y tu familia en el arca, porque solo a ti he visto que justo delante de esta generación. Noé entró, y lastimosamente, digámoslo así, el arca no fue hecha para salvar animales. El arca fue hecha para salvar a los hombres, pero ningún hombre quiso escuchar la voz de Dios. Así que Dios llamó a los animales y llenó el arca de animales. Y cuando dice el Espíritu de profecía que cuando el ángel cerró la puerta del arca, la gente alrededor del arca hacía orgías, hacía fiestas, se burlaba de Noé. Pero cuando empezaron a caer las primeras gotas de agua, algunos pensaban en su mente: ¿será que este viejo loco tenía razón? Eso dice el Espíritu de profecía. ¿Será que este viejo loco tenía razón? Y dice la Biblia que las cataratas de los cielos y de la tierra fueron abiertas, y la gente se aferraba a la puerta del arca y le decía a Noé: déjanos entrar. Pero el tiempo había terminado para ellos. Lo mismo pasará en esta generación. Nosotros hemos escuchado muchas veces muchos predicadores que nos preparemos, que Cristo viene, que estamos en el tiempo final, que estamos en el tiempo de gracia, pero salimos de aquí y se nos olvida lo que Dios nos dice, porque estamos tan metidos en este miserable mundo que no nos interesan las cosas eternas. Ojalá, mis hermanos y amigos, que cuando se cierre la puerta de gracia, nosotros no seamos como la generación de Noé, que clamemos misericordia cuando la misericordia de Dios se ha acabado. ¿Por qué las escrituras son tan importantes en estos últimos días?
40 años, John Wycliffe estuvo enterrado, su cuerpo estuvo enterrado. Y John Wycliffe fue un erudito, fue un ortodoxo, un teólogo que tradujo la Biblia del griego y hebreo al inglés. ¿Sabe por qué? Él decía, es imposible que el pueblo entienda el latín. Mi papá me decía que en su tiempo, cuando iban a misa, el sacerdote daba la misa a espaldas del pueblo y la daba en latín. O sea que la gente iba ahí a la misa y no sabía lo que el sacerdote decía. Y así por mucho tiempo estuvo el pueblo en tinieblas, porque solamente los teólogos, los personajes religiosos tenían la oportunidad de abrir la palabra de Dios. Ninguno tenía Biblia, solo los sacerdotes. Y estos hombres empezaron a estudiar la Biblia y se dieron cuenta de que era necesario que la Biblia fuera traducida al idioma del pueblo. Así que durante 40 años después de su muerte, algunos ortodoxos y sacerdotes católicos dijeron que necesitaban desenterrar el cuerpo de este hombre, quemar lo que había de ellos y sus cenizas las echaron en un río, en el río Swit, allá en Inglaterra, porque ellos pensaron, si hacemos esto, los pensamientos de este hombre se olvidarán, así como el río se lleva sus cenizas, sus pensamientos se los llevarán. Pero ¿saben? Cuando hicieron esto, sus palabras y sus Biblias fueron más traducidas al pueblo, porque Dios tiene un mensaje para nosotros. Y hay una pregunta allí: ¿qué había hecho este hombre para merecer esa suerte después de 40 años de muerto? Que desenterraran su cuerpo, lo quemaran y sus cenizas las echaran en un río. ¿Saben qué había hecho este hombre? Pues había traducido la Biblia al idioma original, al idioma del pueblo. Juan Wycliffe se había atrevido a hablar la verdad y dar palabra de Dios a la gente en su lengua materna. Un siglo antes del nacimiento de Martín Lutero, Wycliffe proclamó: confiad plenamente en Cristo, apoyados plenamente en sus sufrimientos, guardados de buscar la justificación de cualquier otra manera que no sea mediante la justicia de Cristo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el libro de Hebreos, capítulo 4, hay un mensaje de Dios para nosotros en esta mañana. Hebreos 4, versículo 12 y versículo 13. Dice lo siguiente: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Sí? Así que, mis hermanos, ¿tiene poder la palabra de Dios? Amén. Por eso necesitamos, mis hermanos, volver a la palabra de Dios. Solamente aquellas personas que estudian diligentemente las Escrituras se darán cuenta de los eventos finales. Espíritu de profecía, eventos finales, dice la profeta. Solamente las personas, los adventistas, los cristianos que estudian diligentemente las Escrituras, sabrán en qué tiempo estamos viviendo. Para el resto de los cristianos, para el resto de los adventistas que no abren su palabra, la palabra de Dios, todo será normal. Y terminará el tiempo de gracia y todavía creeremos que tendremos más oportunidad. Así que, mis hermanos, necesitamos volver a la Biblia. La Biblia de Wycliffe tuvo una profunda influencia porque proveyó libre acceso a la palabra de Dios para muchas personas en su época. Cuando Wycliffe tradujo la Biblia al inglés, las personas empezaron a conocer la palabra de Dios, empezaron a conocer las promesas que Dios tenía para ellos, ocultas durante muchos siglos. En la obra clásica, el libro de los mártires, John Foxe escribió: aunque exhumaron su cuerpo, el cuerpo de Wycliffe, quemaron sus huesos y ahogaron sus cenizas, la palabra de Dios y la verdad de su doctrina, con su fruto y consiguiente éxito, no pudieron quemar, el cual hasta el presente permanece hoy. Hay un versículo en la Biblia que dice
que la palabra de Dios permanece para siempre. Aunque estas personas intentaron o pensaron que quemando el cuerpo de este personaje que utilizó Dios, Juan Wycliffe, y echando sus cenizas a un río, iban a terminar con su obra, dice que la palabra de Dios se multiplicó y muchas personas conocieron a Dios y salieron de la ignorancia espiritual en la que por muchos siglos habían estado engañados. Hoy en día, mis hermanos, nosotros tenemos la oportunidad, hoy tenemos la facilidad de estudiar cualquier versión de la Biblia. La podemos estudiar en inglés, en portugués, en francés, en el idioma que nosotros queramos. La traducción que queramos escoger. La podemos tener virtual, digital, en el celular, en cualquier versión. Sin embargo, mis hermanos, no leemos la palabra de Dios. Nos da pereza abrir la Biblia. Nos da pereza estudiar la palabra de Dios. Y pensamos que así vamos para el cielo. Pensamos que así nos vamos a preparar para lo que viene. Esto apenas está comenzando, mis hermanos. Esto apenas son dolores de parto. Las cosas difíciles están por venir. Y si usted no se prepara, a través de la palabra de Dios vendrán las cosas. Y muchos de ustedes quizás le dirán a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que viene. Cuando usted tuvo la oportunidad de prepararse, cuando Dios le mostró todo lo que tenía que hacer y no lo hizo por negligencia. Así que, mis hermanos, volvamos a la palabra de Dios. Este personaje, William Tyndale, también fue un personaje que vivió en la época de Martín Lutero. Y este personaje fue un talentoso erudito de la Universidad de Oxford, la universidad más prestigiosa, y también de la Universidad de Cambridge. Este hombre hablaba fluido 8 idiomas. Es el más conocido traductor de la Biblia y también un mártir de la fe. Para mediados del siglo XVI, la imprenta se había vuelto más común. Así que Tyler decidió que había llegado el momento de hacer una traducción actualizada de la Biblia al inglés, donde muchas personas la pudieran tener. Así que tradujo desde los originales del griego y hebreo en lugar del latín, como lo había hecho Wycliffe. Wycliffe tradujo la Biblia del latín al inglés. Él lo hizo del hebreo y del griego, del idioma original. Debido al clima religioso de Inglaterra, Tyndale viajó a Alemania, donde la reforma ya estaba en marcha, y Martín Lutero había completado una traducción de las Escrituras al alemán. Para 1525 había ejemplares del Nuevo Testamento que se contrabandeaban hacia Inglaterra. En esa época, mis hermanos, a esas personas les tocaba contrabandear la palabra de Dios para que el pueblo la pudiera tener en su idioma original. Y muchas personas dieron la vida llevando esa palabra de Dios para que las personas conocieran y salieran de la oscuridad en la que estaban sumergidos. Hoy nosotros no leemos la Biblia, mis hermanos, no vemos el sacrificio que muchas personas hicieron en el pasado para que usted disfrute hoy de la palabra de Dios. Mientras tanto, Tyler se dedicó a traducir el Antiguo Testamento y publicó alrededor de la mitad antes de ser traicionado por un compatriota suyo. Este personaje estuvo preso más de 500 días en un castillo cerca de Bruselas, allá en Bélgica, antes de que lo sacaran del calabozo en octubre de 1536. Lo ataran a un poste en el patio del castillo y lo estrangularan con una gruesa cadena antes de quemar su cuerpo. Así murió este personaje, un doctor, una persona estudiada, pero que no le importó su estudio, no le importó hablar 8 idiomas, sino que lo que le importaba a él o su pensamiento era que las personas pudieran tener la palabra de Dios en su idioma original. Así murió este personaje, por traducir la palabra de Dios. Juan Hus, un sacerdote checo, fue otro traductor de la Biblia y mártir. Fue quemado en la hoguera. Y otros más que murieron como estos hombres de fe. Hay 2 preguntas, mis hermanos, que quiero que ustedes reflexionen en su mente. ¿Qué era tan precioso de las Escrituras que ellos y otros miles
estuvieron dispuestos a sufrir y a morir. O sea, ¿por qué estos hombres decidieron entregar sus vidas por la palabra de Dios? ¿Qué vieron ellos en un libro? Las promesas de Dios. Vieron mucho más allá, porque vieron la vida eterna. ¿Es la palabra de Dios igualmente importante para nosotros hoy, mis hermanos, como lo fue para esos mártires? ¿Es la palabra de Dios? ¿Le damos la importancia a la palabra de Dios o le damos más importancia a lo que los hombres nos dicen? Tenemos que volver, mis hermanos, a la Biblia. Tenemos que volver a la carta que Dios escribió para nosotros. La Biblia está hoy al alcance de todos. Inclusive está al alcance de lenguas o dialectos de muchos pueblos indígenas, de muchas culturas. Se ha traducido la Biblia a esos dialectos. Es el libro más vendido de todos los tiempos. La Biblia es el libro más traducido del mundo. Varios libros de la Biblia han sido traducidos a más de 2.932 idiomas diferentes. El Nuevo Testamento entero está disponible en 1.333 idiomas y la Biblia completa está traducida a 533 idiomas. A pesar de su amplia difusión, la Biblia es quizás uno de los libros menos leídos, incluyendo por el mundo cristiano, porque el mundo cristiano se ha vuelto muy secularista, el mundo se ha entrado a las iglesias y ya no conformamos con lo que el mundo hace. Ya no nos conformamos con lo que Dios nos dice, sino con lo que el mundo nos dice. Este libro va a ser el libro que ha sido más atacado en la historia. Por allá, en la Edad Media, en Francia, aquellas personas que tenían la Biblia las mataban y en la plaza de Francia hacían montones de montañas con Biblias y las quemaban, porque el pueblo o el poder católico romano no quería que la gente supiera la verdad, porque por mucho tiempo la gente había sido o estaba siendo engañada por este poder político religioso. Pero Dios utilizó a estos hombres para sacar la luz de las tinieblas. Y aunque quisieron opacar la Biblia, mientras más quemaban Biblias, más Biblias se traducían a diferentes idiomas y en muchos países. Y muchas personas se convertían al cristianismo. Así que, mis hermanos, necesitamos darle la importancia a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eficaz y viva. Vamos a ver 4 razones por las que la palabra de Dios o la Biblia es tan importante para nosotros en estos últimos días. Vamos a ir al libro de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente. En principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era ¿quién? En otras traducciones o en otras versiones dice, en el principio era la palabra y la palabra, ¿cierto?, estaba con Dios. Vamos al libro de Amós. El profeta Amós también tiene un mensaje importante para nosotros hoy. Amós capítulo 3, versículo 7. Dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Mis hermanos, todo lo que Dios hace lo revela muchos siglos antes, a través de su palabra y a través de sus profetas. Dios no ha hecho nada que no haya sido revelado. Dios no va a hacer nada que no haya sido revelado. Los eventos finales de este mundo ya han sido revelados en su palabra, en el espíritu de profecía, pero nosotros no queremos creerle al Señor y hacemos planes en este mundo y que tenemos la mente en este mundo y eso le gusta a Satanás, que nosotros nos distraigamos de lo que realmente es. Dios es un Dios de amor, mis hermanos, y Dios nos está revelando hoy lo que va a acontecer en estos últimos días en su palabra. Así que la primera razón es porque la Biblia revela a Dios. Esa es la primera razón por la cual nosotros debemos o deberíamos leer la Biblia, porque la Biblia nos revela a Dios. La segunda razón, la palabra de Dios es verdad. Juan capítulo 14,
versículo 6, dice lo siguiente. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que conocer la verdad. Y la verdad es una persona. Lo que la Biblia dice, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo dice de una persona. La persona que es verdad, y es Jesucristo. Si usted no conoce a Jesús, tampoco conocerá al Padre. Si usted no conoce al Espíritu Santo, tampoco conocerá a Jesús. Porque la función del Espíritu Santo es hacernos conocer a Jesús. Jesús nos lleva a conocer al Padre. Y el objetivo de ellos tres es salvarnos a nosotros del pecado. Así que, mis hermanos, una de esas razones es que nosotros tenemos que conocer a la verdad. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Usted quiere dejar de ser engañado? ¿Usted quiere evitar que lo engañen? Pues vaya a la verdad, vaya a la Biblia. Saque tiempo, así como tiene tiempo para trabajar, así como tiene tiempo para perder en el celular, en las redes sociales, saque tiempo para ir a la Biblia. Porque la Biblia es la única que nos muestra la verdad. Tercera razón, las Escrituras son instructivas. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 3:16. Dice: Segunda de Timoteo 3:16. ¿Ya lo encontraron, mis hermanos? Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Usted quiere ser instruido realmente, sabiamente? Vaya a las Escrituras. Yo he conocido personas analfabetas que han aprendido a leer en la Biblia y ahora son escritores, porque la Biblia tiene poder. Y la Biblia no se escribió, mis hermanos, como un libro de historia más. La Biblia se escribió para que aprendiéramos de los errores de otros personajes y no llegáramos a cometer esos errores. A veces nosotros decimos: el pueblo de Israel era terco y rebelde. Dios se les presentaba prácticamente que físicamente, con señales físicas, y aún así no lo escuchaban. ¿Qué pueblo tan rebelde ese? Y nosotros tenemos la historia pasada, tenemos el presente y el futuro, y somos más rebeldes que ese pueblo que no conocía el futuro. Porque nosotros tenemos todo lo que ellos no tenían. Así que, mis hermanos, necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios, no por los hombres, por la palabra de Dios. Y la cuarta razón, las Escrituras son nuestra salvaguardia. En el libro de Salmos 119, versículo 11, dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que, mis hermanos, si usted quiere evitar pecar contra Dios, es necesario que en su corazón, en su mente, guarde la palabra de Dios. Es la única que nos puede ayudar a cometer cualquier clase de pecados. Segunda de Crónicas, mis hermanos, hay un mensaje poderoso en ese libro. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16. Segunda de Crónicas 36, 15 y 16. Con este versículo, mis hermanos, voy concluyendo el tema de esta mañana. Segunda de Crónicas 36, 15 y 16 dice lo siguiente: Jehová, el Dios de sus padres, les envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. ¿Qué fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel? Constantemente, ¿qué es? Permanentemente, siempre. Dios les envió mensajes de amor al pueblo de Israel a través de sus mensajeros. Yo les pregunto a ustedes hoy: ¿Dios les está enviando mensajes a usted constantemente? Amén. ¿Usted cómo reacciona a esos mensajes de amor de Dios? Mis hermanos, la misericordia de Dios tiene un límite. No creamos, como dicen los universalistas, que todo el mundo se va a salvar. La misericordia de Dios tiene un límite. Dios es amor, pero también ese amor tiene un límite. Cuando usted tiene un hijo, usted lo ama. Pero cuando ese hijo transgrede sus normas, su ley, ese amor, aunque usted lo siga amando, tiene correcciones.
Lo mismo es el amor de Dios. Versículo 16. ¿Qué hizo el pueblo? Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya ¿qué? Remedio. ¿Qué es lo que el pueblo hacía? Mientras Dios les mandaba mensajes de amor, se burlaban de los profetas, de los mensajeros. ¿Qué es lo que el pueblo cristiano hace hoy en día? Burlándose de la palabra de Dios. No creemos en la palabra de Dios. Y finalmente, mis hermanos, Dios se cansó de ese pueblo y ese pueblo todo quedó en el desierto. Así que, mis hermanos, no repitamos la misma historia del pasado. La historia se escribió para que nosotros evitáramos repetir la historia. Tenemos la oportunidad hoy en día de tener la palabra de Dios en nuestros hogares. Tenemos la oportunidad hoy en día de arrepentirnos de nuestros pecados y volver a los caminos de Jehová. Así que, mis hermanos, debemos pedir al Señor que nos ayude a darle más importancia a su palabra. Debemos pedir al Señor que nos haga más sabios intelectualmente con su palabra. Y debemos pedir al Señor que nos ayude a tenerlo siempre en primer lugar. Termino con estas 4 preguntas para que usted en esta mañana se las lleve en su cabeza, en su mente, y que el Espíritu Santo lo haga entender. ¿Cuánto tiempo le está dedicando usted al estudio de la Biblia? ¿Cuánto tiempo le está dedicando al estudio de la Biblia? ¿Saben? Yo hace un mes terminé de dar unos talleres a unos jóvenes en diferentes colegios y me llamó la atención que me encontré una muchacha que es cristiana, va a otra iglesia, y esta muchacha me dijo que ella estudiaba todos los días 2 horas la Biblia. 2 horas la Biblia estudiaba esta muchacha, o estudia la Biblia. Y a veces yo me preguntaba, y nosotros a veces ni media hora le dedicamos al estudio de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le está dedicando usted al estudio de la Biblia? ¿O le está dedicando más tiempo a las redes sociales, perdiendo el tiempo en Facebook, en WhatsApp? ¿Cuánto tiempo le está dedicando al estudio de la Biblia? ¿Estaría usted dispuesto a morir por la palabra de Dios? Y a veces nos gozamos, amén, si vienen acá, amén. Pero una cosa es decir amén, mis hermanos, y otra cosa es cuando usted tenga una pistola en su cabeza, a ver si realmente usted es cristiano o cristiana. Ahora tenemos el confort y podemos decir amén, aleluya, pero cuando vengan los momentos difíciles, ahí es donde se va a conocer quién es realmente cristiano o no. ¿Quién es el que ha pasado tiempo en la intimidad con Dios o no? Tercera pregunta, cuando lees tu Biblia, ¿qué encuentras en ella? Cuando usted lee la Biblia, ¿qué encuentra en ella? Y la última pregunta, ¿qué te revela la palabra de Dios? Así que, mis hermanos, durante esta semana quise mostrarles la importancia de que volvamos a la Biblia. Quise mostrar la importancia que tiene la palabra de Dios, no solamente para nosotros nutrirnos espiritualmente, sino que tiene una importancia para los eventos finales. En ella encontramos la luz que este mundo no ha encontrado. Y si nosotros queremos algún día salvarnos, mis hermanos, necesitamos pasar tiempo estudiando la palabra de Dios, así como aquellas personas de antaño lo hacían, dedicando días, noches enteras. ¿Saben por qué hoy nosotros tenemos la profecía clara? Porque hubo personas que se trasnocharon pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo para que les revelara la profecía. Y hoy día para nosotros es fácil describir la profecía porque ya está descrita en la Biblia. Pero, mis hermanos, gracias a esas personas que pasaron tiempo con Dios, hoy en día nosotros tenemos la claridad de lo que vendrá en estos últimos días. Así que, mis hermanos, la invitación es a que vuelva a su palabra, que vuelva a la palabra de Dios, a que vuelva a buscar a Dios a través de su palabra, que no se conforme con lo que los hombres le dicen, sino confórmense con lo que Dios les está diciendo a ustedes a través de sus mensajeros, a través de su palabra. Vamos a colocarnos en pie, mis hermanos, vamos a orar.